Hay una paradoja en la mente humana que lleva siglos manifestándose en todas las civilizaciones. Cuanto menos sabe alguien, más seguro se siente de sus propias ideas. Es un fenómeno que aparece en cualquier conversación, en cualquier ámbito y en cualquier época. Personas que opinan con total seguridad sobre política sin haber estudiado historia. Individuos que dictan consejos sobre salud sin la más mínima formación en medicina. Voces que se alzan en redes sociales con una convicción inquebrantable, aun cuando sus argumentos carecen de cualquier base sólida. Lo más inquietante de esta situación no es solo que la ignorancia tenga voz, sino que hable con una confianza que rara vez muestran aquellos que realmente dominan un tema. A lo largo de la historia, este fenómeno ha sido señalado por filósofos y pensadores, pero en tiempos recientes, la psicología ha puesto un nombre a esta distorsión de la percepción: el efecto Dunning-Kruger. En esencia, este fenómeno describe cómo las personas con escaso conocimiento sobre un área determinada tienden a sobreestimar enormemente sus habilidades. No se trata simplemente de una falta de información, sino de una doble trampa cognitiva. No saben lo suficiente como para darse cuenta de sus errores, y al mismo tiempo, su propia ignorancia les impide reconocer su falta de pericia. Es un círculo vicioso donde la incompetencia se refuerza a sí misma, generando una ilusión de dominio que no existe en la realidad. Para entender cómo opera este fenómeno en la mente, imaginemos a alguien que nunca ha tocado un instrumento musical, pero que, tras ver un par de tutoriales en Internet, cree que podría tocar con facilidad en un concierto. En su mente, las habilidades necesarias parecen sencillas y al alcance de cualquiera. No percibe las capas de complejidad que hay detrás del dominio de la música, ni el tiempo, la práctica y el conocimiento técnico que requiere. Solo cuando intenta realmente tocar una pieza complicada se enfrenta al muro de su propia ignorancia. Y aquí es donde el efecto Dunning-Kruger se divide en dos caminos posibles. O la persona reconoce sus limitaciones y comienza a aprender con humildad, o se aferra a su falsa confianza y racionaliza su fracaso culpando a factores externos. Este fenómeno no es exclusivo de la música ni de campos técnicos. Es algo que ocurre constantemente en la vida cotidiana. Un individuo que nunca ha emprendido un negocio puede creer que administrar una empresa es simplemente cuestión de tener buenas ideas. Alguien que jamás ha escrito un libro puede pensar que escribir es solo cuestión de inspiración. Y en un mundo hiperconectado, donde la información se encuentra al alcance de un clic, esta ilusión de conocimiento se amplifica aún más. Basta con leer un artículo superficial o ver un video corto para que muchos se sientan autorizados a hablar con la certeza de un experto. Pero, ¿por qué sucede esto? La mente humana busca patrones y simplificaciones. Es mucho más fácil creer que entendemos algo a profundidad que aceptar la complejidad de la realidad. Los conocimientos superficiales crean la sensación de que todo encaja de manera lógica, sin contradicciones. Pero cuanto más se aprende sobre un tema, más se descubren sus matices, sus excepciones y sus contradicciones. Es aquí donde surge la diferencia entre quienes realmente saben y quienes solo creen saber. El problema de fondo es que la propia ignorancia es invisible desde dentro. Una persona que desconoce las reglas de la gramática no se dará cuenta de sus propios errores al escribir. Un individuo sin conocimientos de mecánica no podrá identificar un fallo en su automóvil aunque lo tenga frente a sus ojos. La falta de conocimiento actúa como una venda, impidiendo incluso reconocer las propias limitaciones. Y en esta ceguera intelectual, la confianza florece. Este es el motivo por el que tantas personas con poco conocimiento se expresan con una seguridad aplastante. Para ellos, el mundo es simple y sus respuestas obvias. No perciben las lagunas en su razonamiento porque ni siquiera tienen el marco conceptual para notar lo que les falta. La ironía es brutal. Cuanto menos saben, más convencidos están de que lo saben todo.
y esta certeza los convierte en voces que dominan espacios de conversación, incluso cuando sus palabras no tienen sustancia. En el otro extremo de la balanza están aquellos que sí han dedicado años a estudiar y profundizar en un tema. A medida que adquieren más conocimiento, comienzan a notar la complejidad de las cosas. Se dan cuenta de que las respuestas fáciles son casi siempre incorrectas, que cada tema tiene múltiples perspectivas y que la verdad rara vez es absoluta. Es en este punto donde aparece la humildad intelectual. A diferencia de los inexpertos, los verdaderos expertos no tienen respuestas inmediatas para todo, porque entienden que cada pregunta esconde una profundidad mayor de lo que parece a simple vista. La paradoja es evidente. La falsa confianza de los ignorantes los hace parecer más seguros, mientras que la duda de los expertos los hace parecer menos firmes en sus posturas. Y en una sociedad que premia la seguridad y la apariencia de conocimiento por encima del saber real, el resultado es un desequilibrio peligroso. Aquellos que más dudan son menos escuchados, mientras que aquellos que menos saben son quienes ocupan los espacios de mayor visibilidad. Esto tiene consecuencias profundas, porque en muchos casos, la confianza puede ser más persuasiva que la verdad. Un líder político que habla con firmeza, aunque sus ideas sean erróneas, es más convincente que un académico que explica las limitaciones y contradicciones de una teoría. En redes sociales, los mensajes más virales suelen ser aquellos que ofrecen respuestas simples y absolutas, sin espacio para la incertidumbre. La gente tiende a seguir a quienes muestran seguridad, incluso cuando esa seguridad se basa en una ilusión. La ilusión de conocimiento no solo afecta a individuos, sino que moldea sociedades enteras. Cuando la ignorancia se presenta con la arrogancia de la certeza, se convierte en una fuerza poderosa y peligrosa. Cierra las puertas al aprendizaje, endurece las posturas y convierte el diálogo en un juego de afirmaciones rotundas sin espacio para la reflexión. Lo más preocupante es que esta ilusión no se corrige por sí sola. Sin un esfuerzo consciente para cuestionarse, para dudar y para aprender, la falsa confianza se perpetúa. Aquí radica la clave para escapar de esta trampa mental. Reconocer que el conocimiento real no se siente como una certeza absoluta, sino como una expansión constante de preguntas. La verdadera sabiduría comienza cuando se acepta la propia ignorancia, cuando se deja de ver el mundo en términos de respuestas simples y se empieza a explorar la complejidad que hay detrás de cada idea. Si hay algo que define la verdadera inteligencia, no es la certeza, sino la duda. A medida que alguien se adentra en un campo del conocimiento, lo primero que descubre es la complejidad que lo envuelve. Lo que parecía simple desde fuera se convierte en un laberinto de detalles, excepciones y contradicciones. La confianza inicial desaparece y en su lugar surge una sensación inesperada, la conciencia de que hay mucho más por aprender de lo que se creía. Este es el punto de quiebre donde la arrogancia de la ignorancia se convierte en la humildad del verdadero conocimiento. Pero aquí surge una paradoja. Mientras que quienes saben poco suelen sobreestimar su comprensión, aquellos que realmente saben tienden a subestimarse, no porque sean inseguros, sino porque han visto de cerca la profundidad del conocimiento y han entendido que la realidad rara vez es absoluta. Un científico que ha estudiado durante décadas un fenómeno natural no se atreverá a hacer afirmaciones rotundas, sin matices. Un filósofo que ha explorado las grandes preguntas de la existencia no se apresurará a dar respuestas cerradas. Un artista que ha perfeccionado su técnica sabrá que la maestría no es un destino, sino un proceso interminable de descubrimiento. Esta aparente inseguridad no es una debilidad, sino una señal de inteligencia. Quienes han dedicado su vida a entender algo saben que la verdad es esquiva y que cada nueva pieza de información puede cambiar la perspectiva. La duda no significa falta de conocimiento,
sino respeto por la complejidad del mundo. Sin embargo, esta misma actitud los coloca en una posición desventajosa cuando se enfrentan a personas que no tienen estas reservas. Mientras un experto elige sus palabras con precisión y admite incertidumbres, alguien con conocimientos superficiales habla con total convicción, sin el más mínimo atisbo de duda. Esta diferencia en la forma de expresarse tiene un impacto enorme en la manera en que la sociedad percibe la inteligencia. La gente no busca a quienes dudan, sino a quienes afirman con seguridad. Un político que promete soluciones rápidas y absolutas es más atractivo que un analista que explica las dificultades de implementar un cambio real. Un gurú del éxito que afirma tener la clave para alcanzar la riqueza es más convincente que un economista que habla de las múltiples variables que afectan la prosperidad. El mundo valora la confianza por encima del conocimiento, y esta dinámica crea un desequilibrio en el que las voces más seguras, aunque sean las menos informadas, terminan dominando el discurso público. Este fenómeno no es casualidad. La evolución ha moldeado el cerebro humano para buscar líderes que parezcan tener respuestas. Desde tiempos ancestrales, la tribu necesitaba figuras que transmitieran certeza en momentos de crisis. La duda, aunque necesaria para el pensamiento crítico, no es un rasgo que genere confianza en quienes buscan guía. Como resultado, la sociedad ha desarrollado un sesgo que premia la apariencia de conocimiento más que el conocimiento en sí mismo. El problema es que esta tendencia puede llevar a consecuencias graves. Cuando los falsos expertos ganan influencia, las decisiones importantes comienzan a basarse en opiniones en lugar de hechos. La historia está llena de ejemplos donde la confianza injustificada ha llevado a errores catastróficos, desde líderes que han arrastrado naciones enteras al desastre con promesas vacías, hasta sistemas económicos que colapsaron porque sus creadores ignoraron advertencias fundamentadas. La sobreestimación de la propia capacidad es un peligro que ha modelado el destino de sociedades enteras. Lo más irónico de esta paradoja es que, cuanto más aprende una persona, menos segura se siente de lo que sabe. No porque su conocimiento sea débil, sino porque ha alcanzado un nivel de profundidad que le permite ver todas las perspectivas posibles. Esta es la razón por la que los verdaderos expertos rara vez se presentan como dueños de la verdad. Entienden que la realidad es más compleja de lo que parece y que cada certeza puede ser desmontada por nueva información. No necesitan hablar con arrogancia porque su confianza no viene de la ilusión de saberlo todo, sino de la experiencia de haber explorado lo suficiente como para comprender sus propios límites. Esta diferencia en la percepción del conocimiento también afecta la forma en que las personas se ven a sí mismas. Mientras alguien con poco conocimiento cree que está cerca de la cima, alguien que ha profundizado en un tema siente que la montaña es mucho más alta de lo que imaginaba. No es que el experto se vuelva menos competente con el tiempo, sino que su visión se amplía, permitiéndole notar todo lo que aún le falta por descubrir. Esta humildad intelectual es lo que lo impulsa a seguir aprendiendo, mientras que quien cree saberlo todo se estanca en su propia ignorancia sin darse cuenta. Sin embargo, en una sociedad donde la velocidad de la información supera la profundidad del pensamiento, esta mentalidad tiene un costo. La cultura actual no premia la duda, sino la afirmación rápida. Los medios de comunicación buscan titulares impactantes, no análisis detallados. Las redes sociales favorecen opiniones contundentes, no reflexiones matizadas. Las personas que más estudian un tema terminan hablando con cautela, mientras que quienes menos saben llenan los espacios de conversación con una seguridad inquebrantable. Esta distorsión del conocimiento crea una paradoja social en la que los más sabios son menos escuchados y los menos preparados se convierten en figuras de autoridad. El problema no es solo que la ignorancia se exprese con confianza, sino que la sociedad confunda esa confianza con sabiduría.
En este escenario, la verdadera inteligencia se vuelve silenciosa y la falsa seguridad se convierte en un espectáculo que domina el panorama. Para romper este ciclo, es necesario cambiar la manera en que se valora el conocimiento. En lugar de premiar la seguridad absoluta, hay que aprender a reconocer el valor de la duda bien fundamentada. La inteligencia no está en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. Quien realmente entiende un tema no es aquel que afirma con rotundidad, sino quien es capaz de explorar distintos puntos de vista sin apegarse ciegamente a ninguno. Este cambio de perspectiva es esencial, porque el mundo no necesita más voces que griten con convicción sin saber de lo que hablan. Necesita mentes que se atrevan a cuestionar, que reconozcan la complejidad de la realidad y que estén dispuestas a aprender en lugar de imponer sus ideas. La paradoja del experto no es un defecto del conocimiento, sino una señal de su profundidad. Y solo cuando se comprenda este principio, la sociedad podrá comenzar a valorar la verdadera inteligencia por encima de la simple apariencia de certeza. El problema fundamental de la ignorancia no es simplemente la falta de información, sino la incapacidad de reconocerla. Cuando alguien cree que ya entiende lo suficiente, se cierra a la posibilidad de aprender más. No es la ausencia de conocimiento lo que fortalece la ignorancia, sino la ilusión de que ya se ha alcanzado la verdad. Esta falsa sensación de comprensión es lo que impide el crecimiento intelectual y perpetúa errores que podrían evitarse con un mínimo de autoconciencia. El acceso a la información nunca ha sido tan amplio como en la actualidad, pero esto no significa que el conocimiento haya aumentado en la misma medida. Tener datos al alcance de la mano no es lo mismo que comprenderlos. La facilidad con la que se puede buscar cualquier respuesta ha generado la impresión de que saber algo superficialmente es equivalente a dominarlo. Sin embargo, la diferencia entre información y entendimiento es abismal. Leer un dato en Internet no convierte a nadie en experto, del mismo modo que tener un mapa no significa que se haya recorrido el territorio. La paradoja es que cuanto más fácil es obtener información, menos esfuerzo se invierte en procesarla críticamente. La inmediatez ha reducido la paciencia para el aprendizaje profundo, reemplazándolo con respuestas rápidas que generan la ilusión de conocimiento sin el trabajo intelectual necesario para sostenerlo. Este fenómeno ha provocado una desconexión entre la percepción personal de la propia inteligencia y la realidad objetiva del entendimiento. Las personas no miden su conocimiento por la profundidad de su comprensión, sino por la cantidad de datos que han consumido. En este contexto, la confianza en la propia capacidad no depende tanto de lo que realmente se sabe, sino de la sensación de familiaridad con un tema. Leer un par de artículos o ver un video corto puede dar la impresión de haber entendido algo completamente, cuando en realidad solo se ha arañado la superficie. Este efecto es especialmente peligroso cuando se aplica a temas complejos que requieren años de estudio. Cuanto más complicado es un campo del conocimiento, más fácil es subestimar su profundidad desde fuera. Lo que parece simple a primera vista se revela como un entramado de interconexiones difíciles de abarcar cuando se examina en detalle. El problema de esta sobreestimación no es solo personal, sino social. Cuando muchas personas creen que saben más de lo que realmente saben, se genera un entorno en el que las decisiones se toman sobre la base de impresiones, en lugar de hechos. La opinión y la evidencia comienzan a confundirse, y la discusión pública se llena de certezas infundadas. La información deja de ser evaluada por su veracidad y comienza a ser juzgada por la confianza con la que es presentada. Esta dinámica es explotada por quienes entienden el poder de la apariencia del conocimiento. En un mundo donde la percepción importa más que la realidad, ser convincente es más importante que estar en lo correcto. Muchas figuras públicas han construido su influencia no sobre el conocimiento real, sino sobre la habilidad de parecer informados.
La seguridad con la que se expresa una idea se vuelve más persuasiva que la solidez de la idea misma. Pero la consecuencia más peligrosa de esta ilusión del conocimiento es la resistencia al aprendizaje. Quien cree que ya entiende algo no siente la necesidad de explorarlo más a fondo. Este es el motivo por el cual la ignorancia, cuando está acompañada de confianza, es casi imposible de corregir. La verdadera dificultad no es enseñar a quien no sabe, sino hacer que quien cree saberlo todo se dé cuenta de su error. Cuando una persona ha construido su identidad en torno a la certeza de su conocimiento, admitir que estaba equivocada no es solo un ajuste intelectual, sino una crisis personal. Aceptar que se ha estado equivocado implica reconocer que la seguridad con la que se ha hablado antes era infundada. Esto genera una resistencia emocional que bloquea el aprendizaje. En lugar de reevaluar sus creencias, muchas personas prefieren reforzarlas, rodeándose de información que confirme lo que ya piensan y rechazando cualquier dato que las contradiga. Este mecanismo de defensa psicológica es lo que mantiene a la ignorancia en su lugar. La necesidad de proteger la autoestima supera el deseo de buscar la verdad. Se desarrolla un rechazo automático a todo aquello que desafíe las propias ideas, sin importar cuán fundamentadas sean las nuevas evidencias. El resultado es un círculo vicioso en el que la falsa sensación de conocimiento se perpetúa y se fortalece con el tiempo. La única manera de romper este ciclo es cultivar una actitud de aprendizaje continuo. Esto no significa acumular más información sin cuestionarla, sino desarrollar la capacidad de reconocer los propios límites. La verdadera inteligencia no se mide por la cantidad de cosas que se saben, sino por la disposición a revisar, corregir y ampliar el propio entendimiento. Solo quien puede admitir que no lo sabe todo, tiene la posibilidad de acercarse realmente al conocimiento. Sin embargo, esta actitud requiere algo que va en contra de la tendencia natural del ser humano, la humildad intelectual. Estar dispuesto a cambiar de opinión implica aceptar que se puede estar equivocado, y esto no es fácil en una sociedad que asocia la certeza con la autoridad. La cultura contemporánea premia a quienes defienden sus posturas con firmeza, no a quienes están abiertos a modificarlas en función de nuevas evidencias. Pero la verdad no depende de la confianza con la que se afirme, sino de su coherencia con la realidad. Para escapar de la trampa de la ilusión del conocimiento, es necesario cambiar la forma en que se percibe la inteligencia. En lugar de ver la duda como un signo de debilidad, hay que entenderla como una señal de madurez intelectual. En vez de buscar respuestas absolutas, es más útil aprender a formular mejores preguntas. Y sobre todo, en lugar de medir el conocimiento por la cantidad de datos que se poseen, se debe evaluar por la capacidad de comprender su contexto y sus limitaciones. Solo cuando se adopta esta perspectiva es posible salir del estado de ignorancia inconsciente y pasar a un nivel de entendimiento real. Esto no significa alcanzar la certeza absoluta, sino aprender a navegar la incertidumbre con mayor claridad. Porque el verdadero conocimiento no es la acumulación de información, sino el desarrollo de una mente lo suficientemente lúcida como para reconocer que siempre hay más por descubrir. El verdadero peligro de la ignorancia no está en no saber, sino en creer que se sabe. Esta ilusión es lo que impide el crecimiento, lo que hace que las ideas erróneas se arraiguen y lo que permite que la confianza desplace al conocimiento real. Pero el problema no es solo individual, sino colectivo. Una sociedad que premia la seguridad por encima de la reflexión termina gobernada por quienes hablan más alto, no por quienes piensan mejor. Romper este ciclo requiere algo más que acumular información. Se trata de desarrollar una nueva forma de pensar, una que no busque certezas absolutas, sino comprensión genuina. La inteligencia no se mide por la cantidad de respuestas que se poseen, sino por la capacidad de cuestionarlas constantemente.
Y este proceso nunca termina, porque la mente que realmente entiende algo sabe que siempre habrá más por descubrir. Solo cuando se acepta esta realidad, la ilusión de saberlo todo se disuelve y surge algo más valioso, una humildad que no es inseguridad, sino la base de todo aprendizaje real. Porque el conocimiento no es un destino al que se llega, sino un camino que solo puede recorrer quien está dispuesto a dudar, a explorar y sobre todo a seguir aprendiendo. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.